¿Qué pasaría si te dijera que Zeus no solo gobernó el Olimpo con rayo y trueno, sino que cometió un crimen tan perturbador que los propios dioses decidieron callarlo para siempre? Un crimen que tiene un paralelo casi exacto en la historia humana. Un caso real, documentado, que ocurrió hace más de 2000 años y que muy pocos conocen. No estamos hablando de uno de sus romances, no estamos hablando de sus engaños a Hera, ni de sus transformaciones para seducir mortales. Estamos hablando de algo diferente, algo que los textos clásicos mencionan de pasada, casi con incomodidad, como si incluso los propios poetas supieran que lo que estaban contando no debía ser celebrado. Y sin embargo, durante siglos lo celebraron. Hoy en Los pecados del Olimpo vamos a abrir ese archivo sellado. Vamos a leer entre líneas. Vamos a comparar el mito con la historia real. Y cuando termines este video, nunca más verás a Zeus de la misma manera. Para entender este episodio, necesitamos primero entender quién era Zeus más allá de la imagen oficial. La mitología griega nos lo presentó durante siglos como el padre de todos, el soberano del cosmos, el que lanzaba rayos contra los injustos y protegía a los más vulnerables. Era el dios de la hospitalidad, el Xenia, ese principio sagrado que obligaba a tratar bien al extranjero y al huésped. Era el garante del orden cósmico, el que mantenía el equilibrio entre lo divino y lo humano. Pero esa imagen siempre tuvo grietas. Zeus era también el dios que devoró a su primera esposa, Metis, para evitar que su hijo lo superara. El que encadenó a Prometeo durante milenios por dar el fuego a los hombres. El que destruyó civilizaciones enteras con inundaciones cuando consideró que la humanidad se había vuelto demasiado ruidosa, demasiado caótica, demasiado difícil de controlar. Zeus no era justo, era poderoso. Y durante mucho tiempo, en la mente griega antigua, esas dos cosas eran lo mismo. Cuando tienes el rayo en la mano, no necesitas justificarte. El caso que nos ocupa hoy tiene nombre: Ganímedes. Ganímedes era un príncipe troyano, hijo del rey Tros, el fundador de la ciudad de Troya, la misma ciudad que siglos después ardería hasta los cimientos en la guerra más famosa de la antigüedad. Ganímedes era, según todos los textos que lo mencionan, extraordinariamente bello. No solo bello entre los mortales. Los poetas decían que era el ser más hermoso que jamás había nacido de mujer. Y Zeus lo vio. La versión más extendida del mito cuenta que Zeus, incapaz de resistirse, tomó la forma de su águila sagrada o envió directamente al ave para que cumpliera su voluntad. El águila descendió sobre los campos de Troya, donde Ganímedes pastoreaba los rebaños de su padre. Lo atrapó con sus garras y lo elevó hasta el Olimpo, en contra de su voluntad. Eso es lo que dicen los textos originales, aunque muchas versiones posteriores lo suavizaron tanto que el rapto se convirtió casi en una invitación. Pero en las fuentes más antiguas no hay ambigüedad. Ganímedes no eligió ir al Olimpo. Ganímedes fue tomado. Una vez allí, Zeus lo convirtió en el copero eterno de los dioses. Su función era servir el néctar divino en los banquetes del Olimpo. Era joven, era bello, era eterno ahora, y estaba atrapado. ¿Y su familia? ¿Su padre, el rey Tros? ¿Su madre? ¿Sus hermanos? Les mandaron unos caballos. Caballos divinos, sí. Caballos extraordinarios que ningún mortal había visto jamás. Pero caballos, a cambio de su hijo. En algunas versiones del mito, Zeus también le concedió la inmortalidad a Ganímedes.
lo colocó entre las estrellas como la constelación del Acuario, el portador de agua y néctar, como si la inmortalidad pudiera ser una compensación por haber sido arrancado de tu mundo, de tu familia, de tu vida, como si el brillo eterno borrara el crimen del origen. Ahora viene la parte del episodio que va a cambiar cómo ves este mito para siempre. Porque Ganímedes no es solo un mito, es un espejo. En la Grecia histórica, entre los siglos 7 y 5 a.C., existía en varias ciudades-estado una práctica que los propios griegos documentaron, describieron y en algunos casos defendieron como una institución social. Los especialistas la llaman pederastia institucional, aunque esa etiqueta académica suaviza bastante lo que realmente ocurría. En Creta, la isla que según el mito fue la cuna de Zeus, esa práctica tenía un nombre específico, el arpagé. La palabra griega significa literalmente rapto. El arpagé funcionaba así: un hombre adulto, con estatus social, con recursos, con conexiones, podía acercarse a la familia de un joven y expresar su interés. Luego, en un ritual que mezclaba lo social y lo simbólico, se llevaba al joven durante un período de tiempo. Si la familia aceptaba los regalos que el hombre ofrecía a cambio, el acto era considerado legítimo, reconocido por la comunidad, casi honorable para la familia, porque significaba que su hijo había sido elegido por alguien de poder. El historiador Éforo de Cumas, que vivió en el siglo IV a.C., describió este ritual con una precisión que hoy resulta perturbadora. Su testimonio no llegó directamente hasta nosotros, pero fue conservado por el geógrafo Estrabón en su obra geográfica, escrita en el cambio de era. Estrabón cita a Éforo describiendo cómo el hombre que se llevaba al joven debía avisar a los amigos de éste con 3 días de antelación. Los amigos podían resistirse simbólicamente, pero si el hombre tenía el estatus suficiente, la resistencia era solo ceremonial. Luego venían los regalos a la familia, una copa militar, un buey, y otro tipo de obsequios que los textos describen como señales de honor. Honor. Esa palabra aparece una y otra vez en estas descripciones. El rapto de un joven era presentado como un honor para su familia. Igual que en el mito, los caballos divinos de Zeus eran un honor para el rey Tros. La estructura es idéntica. El poderoso que desea, el joven que es tomado, la familia que recibe una compensación y debe interpretarla como un privilegio, y la comunidad entera que valida el acto porque quien lo comete tiene el poder suficiente para hacerlo. Pero hay algo más en esta historia que necesitamos examinar, porque es donde el mito se vuelve realmente inquietante. Las versiones más antiguas del mito de Ganímedes no lo presentan como algo glorioso. En la Ilíada de Homero, Ganímedes aparece mencionado de forma brevísima, casi incidental, en el contexto de explicar por qué la familia troyana poseía unos caballos extraordinarios. Homero no celebra el rapto, no lo romantiza, lo menciona como un hecho, con la misma frialdad con que mencionaría una transacción comercial. Esa frialdad es significativa, porque en épocas posteriores, especialmente durante el período helenístico, a partir del siglo III a.C., la narrativa cambió de forma radical. Los poetas y artistas comenzaron a representar a Ganímedes como feliz en el Olimpo, como alguien que había sido favorecido por los dioses, como un joven que debería estar agradecido por haber sido elegido entre todos los mortales para vivir entre los inmortales. El rapto se convirtió en una ascensión. La violencia original
se transformó en romance. Y ese cambio narrativo no fue accidental. Ocurrió exactamente en el período en que esas prácticas estaban siendo cuestionadas en algunas partes del mundo griego, y en que otros sectores de la sociedad griega necesitaban justificaciones más elaboradas y más culturalmente aceptables para defenderlas. El mito de Ganímedes se convirtió en esa justificación. Si el mismísimo Zeus, padre de los dioses y garante del orden cósmico, había tomado a un joven de esa manera, y si ese joven había alcanzado la inmortalidad como consecuencia, entonces la práctica no podía ser un crimen. Era una tradición, era casi una bendición. Ese mecanismo, tomar un crimen real, envolverlo en lenguaje divino, llenarlo de belleza y de promesas de honor, y convertirlo en parte del orden natural de las cosas, es uno de los más antiguos y más peligrosos de la historia humana. No lo inventó la Grecia antigua, y tampoco lo enterró. Lo que hace este caso especialmente importante para nosotros en los pecados del Olimpo es que revela algo sobre cómo funcionan los mitos en las sociedades. Los mitos no son historias inocentes que los pueblos contaban alrededor del fuego para explicar los fenómenos naturales. Esa es la versión simplificada que nos enseñaron. Los mitos eran tecnología social, eran el sistema operativo de la cultura, definían qué estaba permitido y qué estaba prohibido, quién tenía poder y quién no, qué podía ser cuestionado y qué debía ser aceptado sin preguntas. Cuando una sociedad coloca un comportamiento en boca de sus dioses más poderosos, no lo está describiendo, lo está legitimando. Y eso es exactamente lo que ocurrió con Ganímedes. No estamos diciendo que todos los griegos aprobaran estas prácticas. La historia antigua es compleja, y hubo voces que cuestionaron estas costumbres incluso dentro del mundo griego. Platón, por ejemplo, en sus diálogos tardíos, llegó a criticar explícitamente la pederastia cretense. Pero Platón era la excepción, no la regla. La regla era el silencio. O peor, la celebración. Hay un detalle final en la historia de Ganímedes que merece ser mencionado, porque resume mejor que cualquier otra cosa la manera en que el tiempo trata los crímenes del poder. Ganímedes no solo fue inmortalizado en las constelaciones, su nombre le fue dado a la luna más grande de Júpiter, el planeta que lleva el nombre romano de Zeus. Ganímedes es hoy la luna más grande de todo el sistema solar, más grande que Mercurio, más grande que Plutón. Un mundo de hielo y roca que orbita en silencio alrededor del planeta que lleva el nombre de su raptor. Los astrónomos que le pusieron ese nombre en el siglo XVII no estaban pensando en el crimen. El crimen quedó escrito en el cielo. Los pecados del Olimpo existen porque creemos que los mitos no mueren,